Agentes contaminantes del ruido. Videoreportaje realizado por Eira Ximena Arévalo Vergel, Jennifer Adriana Quintero Sánchez, estudiantes del programa Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Diferencia entre ruido y sonido. El sonido es la vibración mecánica de las moléculas de un gas, de un líquido o de un sólido, que se propaga en forma de ondas y que es percibido por el oído humano, mientras que el ruido es todo sonido no deseado que produce daños fisiológicos y psicológicos. Existen varios tipos de ruido. Tenemos el ruido continuo. Se presenta cuando el nivel de presión sonora es prácticamente constante durante el periodo de observación, a lo largo de la jornada de trabajo. Por ejemplo, el ruido de un motor eléctrico, la amplitud de la señal, aunque no sea constante, siempre mantiene unos valores que no llegan nunca a cero o muy cercanos al cero. Por decirlo de alguna forma, la señal no tiene el valor constante, pero sí su valor medio. Ruido intermitente, en el que se producen caídas bruscas hasta el nivel ambiental de forma intermitente, volviéndose a alcanzar el nivel superior. El nivel superior debe mantenerse durante más de un segundo antes de producir una nueva caída, por ejemplo, el accionar de un taladro. Ruido de impacto. Se caracteriza por una elevación brusca de ruido en un tiempo inferior a 35 milisegundos y una duración total de menos de 500 milisegundos. Por ejemplo, arranque de compresores, impacto de carro, cierre o apertura de puertas. Las características del ruido encontrado en el entorno identificado, pues en este caso nosotros seleccionamos la fábrica Café Frutos Rojos. Entonces las características que nosotros identificamos es que están expuestos a un ruido continuo, debido a que este ruido se mantiene a lo largo de su jornada de trabajo. También identificamos que no están utilizando los protectores auditivos o no les están dando el uso adecuado. Tampoco manejan turnos, por lo que entonces el trabajador se tiene que exponer a este riesgo en toda su jornada de trabajo. Y los trabajadores tampoco han recibido capacitaciones para sensibilizarlos sobre el riesgo al cual se exponen y los daños que pueden traer pues a su salud. Fuente generadora. En la fábrica Café Frutos Rojos encontramos las siguientes fuentes generadoras de ruido. En la sala de molino tenemos el molino industrial y en el área de empaque las máquinas empacadoras. Control del ruido. A la fábrica Café Frutos Rojos se les recomienda que realicen el control respectivo actuando desde la fuente, el medio y la persona. En la fuente tenemos el mantenimiento adecuado de máquinas, utilizar aisladores y amortiguadores y utilizar lubricación adecuada para las máquinas. En el medio tendríamos aislar el equipo, que sería encerrar todo una parte del equipo, fuente de ruido con algún material aislante. Existen diferentes formas, entre ellos tenemos revestimiento absorbente de sonido, apantallado y blindaje. Y en cuanto al control a la persona, pues sería la capacitación y entrenamiento, motivación, revisión médica, rotación o turnos de trabajo y elementos de protección personal como lo son protectores auditivos. Instrumentos de medición para determinar el impacto. Tenemos el dosímetro. Sirve para conocer el espectro de frecuencia. Se logra por el análisis del fenómeno sonoro con ayuda de filtros eléctricos y electrónicos que solo dejan pasar la frecuencia comprendida en una zona estrechamente delimitada. Este instrumento integra de forma automática los dos parámetros considerados, nivel de presión sonora y tiempo de exposición. Se obtiene directamente lecturas de riesgo en porcentaje de la dosis máxima permitida legalmente para 8 horas diarias de exposición al riesgo. Sirve para conocer el nivel de precisión sonora.
La unidad con la que trabaja el sonómetro es el decibelio y existe una clasificación internacional para los sonómetros en función de su grado de precisión, donde se establecen 4 tipos en función de su grado de precisión, de más a menos. Tenemos el sonómetro de clase 0, que se utiliza en laboratorios para obtener niveles de referencia. El sonómetro de clase 1 permite el trabajo de campo con precisión. El sonómetro de clase 2 realiza mediciones generales en los trabajos de campo y el sonómetro de clase 3 es el menos preciso y solo permite realizar mediciones aproximadas, por lo que solo se utiliza para realizar reconocimiento. Valores permisibles de ruido según la legislación colombiana. Los valores límites permitidos para el ruido dependerán del tiempo de exposición para ruido continuo y de número de impulsos para ruidos de impacto. Este valor ha sido especificado por el gobierno colombiano a través de las resoluciones 8321 de 1983, expedida por el Ministerio de Salud, y la 1792 de 1990, expedidas por los Ministerios de Salud y Trabajo y Seguridad Social. Estos valores se presentan en las siguientes tablas. En la primera tabla observamos los valores límites permisibles para ruido continuo. Y en la segunda tabla tenemos los valores límites permisibles para ruidos de impacto según la legislación colombiana. Normatividad relacionada con los riesgos derivados de la exposición al ruido. Tenemos las obligaciones de los empresarios, que serían proteger a los trabajadores contra los riesgos de ruido, reducir el nivel más bajo, técnicas y razonablemente posibles al ruido en todos los centros de trabajo, evaluar la exposición de los trabajos al ruido, formar e informar a los trabajadores y a sus representantes sobre las medidas de prevención del riesgo, realizar control médico auditivo, proporcionar equipos de protección individual y mantener archivados los datos de las evaluaciones y controles médicos realizados. Obligaciones y derechos de los trabajadores. El trabajador tiene derecho a conservar la vida y la salud, ser formados en la prevención de los riesgos a los que están expuestos, participar en los programas de prevención y evaluación de riesgos, estar presentes en las mediciones acústicas, ser informados de los resultados y de las medidas que deben adoptarse, solicitar protección auditiva, usar obligatoriamente los elementos de protección personal y seguir métodos correctivos de trabajo para no desvirtuar las mediciones. En cuanto a los efectos sobre la salud que produce la contaminación auditiva, tenemos pérdida auditiva temporal, que se denomina desplazamiento temporal del umbral a esta afección. El zumbido y la sensación de sordera desaparece normalmente al cabo de un tiempo de estar alejados del ruido. Tenemos la pérdida permanente de audición, que con el paso del tiempo y después de estar expuestos a un ruido excesivo durante demasiado tiempo, el oído no se recupera y la pérdida de audición pasa a ser permanente. También el ruido aumenta la tensión, lo cual puede dar lugar a distintos problemas de salud, como lo es trastornos cardíacos, estomacales y nerviosos. También las personas expuestas al ruido pueden quejarse de nerviosismo, estrés, insomnio y fatiga. Y la exposición excesiva al ruido puede disminuir además la producción y ocasionar porcentajes elevados de ausentismo. También la persona se vuelve irritable, todo el tiempo está de mal genio, y también presentan erosiones de las arterias coronarias. Una de las problemáticas que encontramos en la fábrica Café Frutos Rojos es que no utilizan adecuadamente el equipo de protección personal, en este caso los protectores auditivos. También encontramos la falta de capacitación o sensibilización al trabajador. Pero para esto encontramos algunas estrategias que le pueden dar solución a la problemática. Entre ellas están adquirir equipos de trabajo que generen bajos niveles de ruido, establecer un programa de mantenimiento preventivo de equipos con carácter periódico, limitar tiempos de exposición, limitar el número de trabajadores expuestos, diseñar adecuadamente el puesto de trabajo,
Ubicar los equipos ruidosos en estancias independientes. Alejar las fuentes con mayores niveles de ruido de los puestos de trabajo. Instalar apantallamientos y cerramientos acústicos. Utilizar equipos de protección individual como orejeras y tapones o protectores auditivos que cumplan con esta norma.